Les comentaba, lo primero tendríamos, después de haber analizado nuestra empresa, después de conocer a nuestra empresa, después de saber a qué se dedica nuestra empresa o a qué se va a dedicar nuestra empresa, quién es nuestra empresa, en dónde es, en qué área está ubicada, cuáles son sus principales objetivos como negocio. Nosotros esencialmente lo que hacemos es implementar nuestra metodología y en esta metodología realizamos un análisis minucioso de nuestras empresas o de nuestros clientes. Este análisis, este método tiene una fase de evaluación que nosotros le llamamos de evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros derivado de esa evaluación podemos definir qué es lo que vamos a hacer con ella. Podemos decir si tiene algún problema grave que tengamos que corregir, implementar todo el mecanismo que sea necesario para la corrección de estos posibles riesgos que tengamos con la empresa, o bien si es una empresa sana o es una empresa que no tiene ninguna operación aún y vamos a empezar a implementar un esquema o una estrategia que le beneficie sin que tenga nada que corregir hacia atrás. De atrás no nos preocupamos y lo vemos hacia adelante. Entonces, en esta radiografía tenemos una fase de evaluación. En esta fase de evaluación nosotros realizamos un estudio pormenorizado y es lo que yo les recomendaría, a nosotros nos ha funcionado bastante bien, un estudio pormenorizado de todos nuestros clientes en el cual nosotros podamos medir el riesgo que pueden tener. Entonces, como les comentaba, este estudio lo realizamos dependiendo de la preferencia que tenga nuestro cliente. Hay clientes que desean que solo se los hagamos un ejercicio atrás, o sea, en 2020, que tomemos 2021 nada más, o 2 ejercicios atrás, o hay quien sí atiende nuestra recomendación de hacer una revisión integral así sobre los 5 ejercicios para poder detectar cualquier riesgo que pueda llegar a tener. Y esto lo hicimos como a contrario sensu de lo que ve la autoridad, como nuestro enfoque es más preventivo que correctivo, debe de ser más preventivo que correctivo. Nosotros optamos por realizar este análisis a fin de evitar cualquier tipo de contratiempo ya en la implementación de una estrategia específica. Esta radiografía en su fase de evaluación, pues, nos lleva a realizar o revisar las prácticas financieras específicas que tienen nuestros clientes. Eh, en nuestro aspecto legal también realizamos una revisión, revisamos todos los datos constitutivos de nuestros clientes, revisamos las actas constitutivas, revisamos inclusive a los socios. Ahorita, que pasemos al siguiente punto, les voy a mostrar una lámina en la que realizamos esta revisión y de esta forma podemos detectar si existe algún riesgo con algún representante legal o algún socio o accionista por alguna actividad que tenga y que pueda menoscabar la estrategia que queremos implementar. En el aspecto contable, obviamente, realizamos un análisis, vemos cómo están sus operaciones, checamos sus sistemas contables. En el aspecto fiscal, obviamente, nos vamos a su cumplimiento de obligaciones, el pago de impuestos, dictámenes, etcétera. También en el aspecto, aquí no lo tengo, pero en el aspecto administrativo hemos optado también por realizar un análisis sobre la práctica o la forma en la que nuestros clientes llevan a cabo sus procesos. Es muy recurrente ya por parte de la autoridad que en alguna revisión o en alguna entrevista de esta tipo vigilancia profunda que ha optado por tener nuestras autoridades fiscales con los contribuyentes, que los interroguen e inclusive cuando se dan de alta que los interroguen o les presenten cuestionarios a través de los cuales los obliguen prácticamente a decirles cuál va a ser su operación o cómo van a realizar su operación. Entonces, derivado de esto y a fin de abatir cualquier tipo de riesgo o de contratiempo que pueda existir, nosotros también
nos enfocamos al análisis o bien a la elaboración de manuales de procedimientos que ayuden a la operación de la empresa. Muchas veces las empresas empiezan a tener operaciones sin tener previstos ningún área, ¿no? Y es básicamente la propia actividad cotidiana las que los va haciendo crecer. Entonces, cuando hay una empresa que tiene que tiene éxito, se vuelve un monstruo que no tiene definidas operaciones, no tiene definidos departamentos, no tiene definidos manuales, no tiene definido ningún procedimiento. Y entonces a lo mejor el contador es el fiscalista, el contador es el de nóminas, el contador también es el de recursos humanos, y como no hay abogado, pues también el contador se avienta los análisis jurídicos que pudiera llegar a hacer, y el contador es el de crédito y cobranza, y tenemos toda una estructura sobre una persona que no debiera de pasar así. O igual en el área de ventas o en el área ya en el área en la que se ofrecen los servicios, el de ventas es el mismo que hace el marketing, que hace la publicidad, que hace las llamadas, y no necesariamente porque la empresa no pueda soportar económicamente más personal, sino porque creció de manera tan rápida que no tuvo oportunidad de segmentar todas este tipo de funciones en algún área específica para personal. Entonces, en el momento en el que la autoridad empieza a cuestionar, oye, ¿por qué tienes tan poquitos empleados si tienes una operación tan grande? No puedes justificar por qué una sola persona tiene 1000 actividades. Entonces, esto también lo hemos podido ver, lo hemos visto en revisiones de este gabinete, en visitas domiciliarias o en entrevistas de vigilancia profunda. Entonces, lo mejor es preparar a nuestros clientes para evitar este tipo de contratiempos y que ellos mismos tengan claro muy bien cómo van a realizar las cosas y que la realización de sus procesos no puede depender de una sola área o de una sola persona. Ok, Rodrigo, buenas noches. ¿Qué pasa si en la práctica hay contribuyentes con mucho beneficio fiscal? Lo primero que ahorita te voy a mostrar un análisis que nosotros hacemos. Cuando la autoridad detecta que tienes un contribuyente con mucho beneficio fiscal, se empieza a hacer preguntas. Se empieza a hacer preguntas porque ve, no es lógico que tú como empresario ganes menos que lo que la autoridad está recibiendo o más bien que el beneficio fiscal que estás obteniendo. Entonces, la autoridad va a voltearte a ver. Hay determinados factores que ponen en riesgo a un contribuyente de una revisión, hay determinados comportamientos que la autoridad tiene perfectamente identificados y perfectamente detectados, en el cual, aunque tal vez tú estés pasando por una mala racha y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tengas pérdidas, el ejercicio que vamos a ver a continuación lo tiene. Tienes pérdidas fiscales en 2 ejercicios. La autoridad se va a preguntar, ¿cómo estás operando con pérdidas? O sea, ¿de dónde estás obteniendo tú el dinero para tener 2 ejercicios consecutivos con pérdidas y seguir operando y seguir manteniendo tú a tus empleados y seguir manteniendo tu producción y seguir manteniendo a tus proveedores? ¿O qué estás haciendo, por ejemplo, si tienes créditos, tienes una cartera de créditos muy grandes y no los has cobrado? Entonces, ¿por qué no los cobras? Y todos los que tenemos, alguien que nos debe dinero, es lo que queremos es cobrarlo, no tenerlo ahí guardado. Entonces, son prácticas que tiene la autoridad ya muy identificadas y que te voltea a ver y te puede realizar cuestionamientos específicos sobre esas prácticas, o bien practicarte una revisión integral o una vigilancia profunda para ver cómo es tu comportamiento fiscal y de dónde vienen estos beneficios fiscales que estás obteniendo. ¿Qué tanto afecta que el contador realice todas estas actividades antes mencionadas? Pues prácticamente que tienes un supercontador, te felicito si lo tienes, consérvalo, pero el problema es que la autoridad desafortunadamente no todas las actividades que desarrolla, no todas las actividades económicas las conoce. Tendrían que tener un auditor especializado en, no sé, en desperdicio.
tendrían que tener un contador especializado en, por ejemplo, en maquila de prendas de vestir o uno en maquila de zapatos, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos la autoridad fiscal no tiene la variedad o no tiene todo el expertise para conocer la operación de todo tipo de empresas, como por ejemplo, ahorita en la pandemia, la autoridad fiscal seguía sin concebir que la gente pudiera tomar clase en su casa, que no fuera a una escuela para tomar clase y poder adquirir un conocimiento ahí. Poco a poco la pandemia le enseñó que hasta ellos mismos tuvieron que hacer uso de las tecnologías de información para poder estar de modo remoto con sus contribuyentes. Pero en un inicio yo tuve conocimiento de que pretendían enviar a operaciones inexistentes a unos clientes que su principal actividad pues era la capacitación. Entonces, cerraron puertas, pero ellos seguían teniendo ingresos, ¿no? Los ingresos los obtenían derivado de las capacitaciones que hacían por plataformas virtuales, como lo estamos teniendo en este momento. Pero el SAT en ese momento, a pocos meses de la pandemia, no podía concebir que esto se llevara a cabo. Entonces, sí es un poquito diferente el punto de vista que puedes tener tú como profesional independiente al que tiene la autoridad fiscal dentro de su burbuja. Es complicado que ellos lleguen a entender mucho de los procesos que tienen nuestros clientes. Si es para nosotros complicado entender a nuestros clientes, que estamos con ellos día a día y podemos verificar y podemos ver qué es lo que están haciendo, mucho más para la autoridad tributaria. Ajá, okey. Eh, Como les había comentado, sí existen estrategias que pueden ser específicas. Sin embargo, si estas estrategias específicas se pueden aplicar de manera general, entonces son estrategias que se deben de reportar y deben de ser estrategias reportables. Entonces, realmente no existe como una receta o un checklist en el que tú me digas, cumple con este requisito, sí, puedes aplicar esta estrategia, cumple con este otro, no, puedes aplicar otra. Depende del tipo de contribuyente, depende del tipo de cliente que tengas y depende del historial que él también tenga.